Muy buenas noches, hermanos, bendecidos del Señor. Nunca te olvides que somos bendecidos para ser bendición para otros. Somos llamados y escogidos por el Señor para ir sembrando la semilla donde quiera que nosotros vayamos todos los días de nuestra vida. En esta noche me alegro mucho de poder compartir con ustedes este precioso mensaje de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y lleva por título: Nunca mires atrás como la mujer de Lot. Se encuentra en el texto bíblico de Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. Hay pocas advertencias en las escrituras más serias que las que encabeza el mensaje de hoy. Yo le digo algo importante: el Señor Jesucristo nos está hablando directamente y el Señor Jesucristo nos está diciendo: acordaos de la mujer de Lot. Que tenemos que acordarnos de esta mujer, de todo lo que sucedió con esta mujer y tenerlo presente siempre en nuestro corazón. Pero es interesante y notamos aquí que en las escrituras nunca se le dio un nombre a esta mujer, pero en algunas tradiciones judías se le llamó Ado o Edith. Este es un nombre que no es bíblico, pero se proviene del inglés antiguo y que significa riqueza o bendición, guerra o lucha. La historia de la esposa de Lot se asocia con lo que padecieron Sodoma y Gomorra, con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Según la Biblia, esta mujer se convirtió en columna de sal porque ella miró hacia atrás en el momento en que estaba la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ella no obedeció a la voz de Dios y ella volteó su rostro para mirar hacia atrás. En Lucas 17, versículo 29, mira lo que dice la escritura. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Entonces, mira lo importante de este versículo. Dice: el día que Lot salió de Sodoma y Gomorra, Dios la destruyó con fuego y azufre. Dios le dio la oportunidad a Lot para salir con toda su familia. Pero a veces nosotros no aceptamos totalmente la voluntad de Dios como lo hizo la mujer de Lot. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a la palabra, a lo que Dios nos pide todos los días que nosotros hagamos con nuestra vida personal. Esta columna de sal de la esposa de Lot se encuentra cerca del Mar Muerto, en el monte Sodoma, en Israel. Pero dicen que existe otra columna de sal que se encuentra al otro lado del Mar Muerto, en Jordania, que está muy cerca de las ruinas del monasterio de bizantinos de San Lot. También dice que el término esposa de Lot se utiliza para referirse a ciertos accidentes geográficos. Vamos a desarrollar 3 ítems que van a ser de mucha importancia para nuestra vida personal y espiritual. Y el primero dice: nunca mires atrás como la esposa de Lot lo hizo. Vámonos a Lucas 17, versículos 32 y 33. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Fíjate que es curioso que Jesús dice: acordaos de la mujer de Lot. Curioso, lo estamos leyendo. Y esta es una advertencia seria, pero esta advertencia la estaba dirigiendo a Pedro, a Juan, a Santiago y a todas las personas que estaban alrededor de él, que sabía que lo amaban a él. Por eso él quería que ellos, ¿sabes qué? Ellos eran los que recibían en ese momento esa palabra. Ellos debían recibirla. Ellos debían conocer que era un momento crucial y que debían aprender de esa palabra. Por eso él la dirigió de una forma seria a ellos, sus discípulos que estaban junto con él. Pero ¿por qué Jesús le dirigió a ellos? Dice, porque Jesús quería enseñar que cualquiera que viviera como ella, tendría el mismo destino que ella tuvo. Él estaba ayudando, abriéndole los ojos espirituales para que esas actitudes y esos comportamientos no estuvieran en ellos, fueran personas totalmente diferentes, que no
se desbocaran del camino por donde Él los estaba guiando en ese tiempo, donde Él los estaba discipulando, donde Él los estaba formando. Ahora, es una advertencia seria cuando consideramos la manera en que Él le dio esa advertencia. Él no le dio una advertencia dura, dramática, no. Dice que aquí, que con el cuidado con que Dios les advirtió a ellos que no hicieran lo que esta mujer hizo. Ahora, cuando dice, Él no les dijo que no quiero que sigan los caminos que la mujer de Lot siguió, no le dijo de ninguna manera, no vayan a imitarla, tampoco se los dijo, ni sean como ella, simplemente le dijo, acordaos de la mujer de Lot. Aquí Jesús no le está exigiendo nada a ellos, no le está imponiendo nada a ellos, simplemente diciendo, hey, acuérdate de la mujer de Lot, no te olvides de ellos. Yo te digo a ti en esta noche también, acuérdate de la mujer de Lot. Cuando uno mira el trasfondo de la escritura acerca de la mujer de Lot, nos vamos a dar cuenta que todo eso trajo consecuencias graves para su propia familia. Mira lo que hicieron sus hijas con su padre. Hermano, cuando uno de la casa se desboca por ir a llevar la contraria de la palabra de Dios, siempre van a haber problemas, situaciones difíciles, tanto en el campo natural como en el campo espiritual en la familia. Y una palabra distinta usa Jesús aquí, cuando Él le dice, acordaos. Lo pongo entre comillas, acordaos. Eso sí nos está diciendo, no te olvides de esta mujer. Lo está diciendo aquí. Ten presente esta situación que vivió esta mujer en tu vida. Tenla presente. No caigas en el error que esta mujer cometió en su debido tiempo. Él nos está hablando aquí como si corriéramos el peligro de olvidarnos de eso. Y se lo estaba hablando a los discípulos, no vayan a correr el peligro y se vayan a olvidar de lo que yo le estoy advirtiendo en este tiempo. ¿Sabe? Él está avivando un antiguo recuerdo, como nos aviva hoy a nosotros, un antiguo recuerdo de acordarnos de la mujer de Lot. Nos invita a mantenernos vivo ese incidente en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué quiere que lo mantengamos vivo? Para que no caigamos, hermano, en esa decadencia espiritual. A pesar de que ella conocía a Dios, a pesar de que ella conocía las promesas de Dios, ella incurrió en este error, y un error que le costó la vida, hermano. Dios quiere ayudarte a ti y a mí para que no incurramos en ese error y que no nos cueste la vida. Pero cuando te hablo aquí de la vida, no tanto es la física, sino la espiritual, que es la que tenemos que guardar y cuidar toda la vida. Por eso exclama, acordaos de la mujer de Lot. Es una exclamación que Dios le está haciendo a los discípulos, como hoy la hace para ti y para mí en este tiempo. En el Génesis 19, versículo 17 y versículo 26, mira lo que dice la escritura. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces, fíjate que le estaba diciendo el ángel a Lot, escapa por tu vida, vete por los montes, vete, escóndete, vete lejos para que este castigo no caiga sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Hay momentos que nosotros tenemos que escapar de todas esas cosas negativas que están influenciando nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida espiritual. Hay momentos que hay que salir, hermano. Dice la Biblia, escapa por tu vida. Y aquí el ángel está diciendo también a Lot, escapa por tu vida. Y cuando tú escapas por tu vida es porque tienes que huir, es que tienes que salir corriendo del lugar donde se te está señalando, maltratando, humillando, del lugar donde está todo lo oprobio, la maldición, donde está todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Hay que escapar por la vida y salir corriendo de ese lugar. Pero esta mujer, no obstante que fue sacada de ese lugar, no obstante de conocer la palabra que Dios había enviado a través del ángel, esta mujer miró para atrás, pero yo no sé cómo explicar esta parte, que ella miró en el momento en que estaba cayendo el fuego y el azufre, en pleno momento de la destrucción, fue que ella miró para atrás. Y por eso se convirtió en una estatua de sal. La esposa de Lot pertenecía, hermano, a una familia renombrada.
a una familia de la sociedad, a una familia donde había abundancia. A esta mujer no le faltaba absolutamente nada, lo tenía todo. Aparte de eso, conocía a Dios, conocía las promesas de Dios. Y fíjate que Dios le envía el ángel a su propia casa. El ángel la fue a buscar a su propia casa. El ángel la sacó de su propia casa. El ángel la llevó al lugar de seguridad para que el momento de que Dios iba a derramar su ira venidera, ella estuviera asegurada fuera con su esposo y con sus hijas. Pero aún con toda esta bendición que esta mujer tuvo, que recibió, hermano, esta mujer decidió mirar para atrás. ¿Por qué miró para atrás? Es la pregunta del montón que puede uno hacer de tantas preguntas que se vienen a la cabeza. Esta mujer, hermano, cayó en el juicio eterno porque recordó, dice aquí, su vida en Sodoma. Recordó que ella tenía joyas, recordó que ella tenía una casa grande, que ella tenía tantas comodidades, tantas cosas, no le faltaba absolutamente nada. Y cuando ella se enfocó en lo material, en querer devolverse a buscar lo material, Dios le permitió convertirla en una columna de sal. Mire, ahora, ¿sabes que esa columna de sal era una sustancia cristalina usada para la preservación? Eso fue lo que colocó a esta mujer en una que llamamos columna de sal. En Lucas 17:31, mira lo que dice la Escritura. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Entonces, hermano, la esposa de Lot está preservada hoy en día para ti, para mí, para que aprendamos de ella, para que tomemos lo bueno de ella y rechacemos lo malo que esta mujer hizo en el proceso de su desobediencia a Dios, en el proceso de no recibir las instrucciones que Dios había enviado a través del ángel y cumplirlas en su vida personal. La mujer deseaba conservar el lugar donde ella había recibido toda su educación, todas sus cosas. Ella no quería salir de ese lugar, ella solo pensaba en todo lo que ella dejaba atrás. Ella estaba obsesionada con todas las cosas que tenía y ella sucumbió en la tentación y pagó un precio muy alto, porque pagó con el precio de su propia vida. 1 Corintios 10:13, mira lo que dice. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, ninguna tentación. Mira, ella en ese momento fue tentada. ¿Por qué? Porque había una obsesión en su corazón por las cosas mundanas, por todo lo que ella tenía, por todas las provisiones que ella tenía, y por lo tanto eso le causó la muerte, hermano. Pero nosotros tenemos la capacidad, con la ayuda del Señor, de pasar por todas las circunstancias y no volver atrás y no incurrir en el pecado, porque tentaciones vamos a tener todos los días, pero cuando usted se detiene a confiarle a Dios el proceso en que usted se encuentra, esa tentación de la mano de Dios lo va a llevar en la posición de ser libre de ella y poder salir en victoria, hermano. No hay ninguna tentación que usted no pueda resolver, porque Dios no nos ha mandado una tentación mayor que la que tú y yo podamos soportar. Esta mujer podía soportar la tentación, esta mujer podía sostenerse en medio del proceso en que estaba, pero esta mujer se dejó arrastrar por la tentación y por eso pecó. Cuando tú te arrastras por la tentación, te dejas arrastrar por ella, tú pecas, tú te apartas de la presencia de Dios, porque vas a hacer entonces tu voluntad y ahí vas a incurrir en el pecado y vas a caer muy bajo. Por eso, cuando seamos tentados, apartémonos de la tentación, pidámosle a Dios que nos dé una fuerza nueva para poder salir de la tentación y del proceso en el cual nos encontramos cada uno de nosotros. Y muchas personas son como esta mujer, como Edith, la mujer de Lot, que se quedan en el pasado. Ella estaba pensando en ese pasado que tiene allá en su familia, cuando hicieron, cuando corrían, cuando jugaban, cuando caminaban, cuando hacían todas las cosas. Ella se quedó en el pasado, no quería dejar a nadie, sino que ella quería volver al lugar donde Dios la había sacado para preservar su vida. Ahora, es muy importante que usted pueda recordar
que Dios siempre va a cuidar de ti y Dios siempre va a cuidar de mí. ¿Sabes? Hay gente que se queda en el pasado alimentando los viejos recuerdos. Esta mujer estaba alimentando esos recuerdos por lo que ella había vivido durante toda su vida, hermano. Y por eso, hermano, ella hace lo que hizo, porque no tuvo el control espiritual para poder decir, sigo adelante, no voy a voltear, voy a obedecer, voy a caminar. Pero cuando lo material es más importante en tu vida que Dios, ahí está el fracaso, como fracasó esta mujer, esposa de Lot. Nosotros no estamos llamados a fracasar, nosotros estamos llamados para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, como dice la Escritura. Entonces yo conocí hace mucho tiempo una mujer que pensaba así como ella. Se quedó en el pasado y tenía un diario y ella escribía todos los días: hoy mi mamá me pegó, hoy mi papá me gritó, hoy mi hermana me tumbó, hoy la profesora me dijo. Iba copiando todos los días en el diario lo que estaba sucediendo. Llegaba un día en que ella se sentaba y empezaba a leer todo lo que le había acontecido durante todos los años que había vivido, que ella había anotado y anotado y anotado en sus diarios, hermano. Y lo más, hermano, sorprendente es que cuando se leía el diario, encontraba que las afrentas que ella había vivido tenían el día y tenían la hora en que había acontecido. ¿Qué estaba ella? Reviviendo el pasado todo el tiempo. Estaba acabando su vida en el pasado. Yo te pregunto en esta noche, ¿en dónde tienes a tu vida en este día? ¿Dónde está tu vida? ¿Te quedaste en el pasado o estás viviendo un presente como Cristo venga? Porque si te quedaste en el pasado como la mujer de Lot, también es un momento que vuelvas en sí y retomes el camino del Señor para que puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. Y estas personas, así como la que te acabo de decir, son personas que tú le haces alguna pregunta o la quieres ayudar o quieres levantarla en el proceso en que se encuentra. Ella te dice que yo soy así. Además, yo no quiero cambiar. ¿Cuántas veces no lo han dicho a ustedes? O también te dice, si es que eso es lo que a mí me gusta. A mí me importa que a ti no te guste lo que a mí me guste. O si no, que te dice, tú por qué te tienes que meter en mi vida. Yo no permito que nadie se meta en mi vida. Yo hago con mi vida lo que a mí me place. Yo hago con mi vida lo que me da la gana. Tú te encuentras y te estrellas con estas personas. ¿Por qué? Porque no quieren soltar el pasado. Y estas son las frases comunes que la ponen como una trinchera. ¿Y sabes por qué? Para ellos poder vivir una vida de confort, para estar tranquilas en el proceso en que ellos se encuentran de negatividad a un presente, sino vivir en el gozo y la destrucción de un pasado, hermano. Es por ello que estas personas no avanzan, es por eso que estas personas no crecen, hermano, ni se dan cuenta que están metidas, hermano, en un callejón sin salida, en una trampa que ellas mismas han colocado para su propia vida. Mira en este momento si tu vida la tienes encerrada en una trampa, que estás dando vueltas y vueltas también en un círculo y no sales del proceso en que te encuentras. ¿Sabes por qué? Porque el pasado te está atormentando, porque el pasado te está apartando de la presencia de Dios. En este momento esta mujer de Lot se apartó, hermana, de Dios, porque cuando tú pecas, cuando tú desobedeces, te apartas de la presencia de Dios, y ella se había apartado en ese momento de la presencia de Dios, por lo tanto pecó, y por causa de ese pecado de desobediencia, Dios la convirtió en una columna de sal. Cuando vives aferrado al pasado, no hay forma de que tú te puedas agarrar al presente. No hay forma, porque siempre vas a tender a seguir sujetando el pasado en tu vida y no deja que tú puedas avanzar en el presente, crecer en el presente para ser enseñado y fortalecido por el Señor. Y muchos aspectos de tu vida cotidiana se van a detener. ¿Por qué? Porque no avanzas, porque te quedaste atrás. ¿Dónde estaba esta mujer? Atrás de Lot. Ella no caminó con su esposo, junto con su esposo. Ella se quedó atrás, porque cuando tú estás en el pasado, te quedas atrás, porque el pasado es atrás. Después del pasado viene el presente, en el que tú y yo tenemos que caminar en este tiempo. Ella debía caminar en el presente con su marido, pero no, ella prefirió caminar atrás. ¿Para qué? Para detenerse, porque ella se tuvo que detener cuando volteó hacia atrás, porque no puede ir caminando volteando hacia atrás. Te tienes que detener para poder girar y voltear hacia atrás. Y ese proceso de detenerse no le dejó dar unos pasos adelante para poder alcanzar a su esposo.
Hermano, por eso es importante que usted y yo siempre avancemos hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Me encanta ese versículo bíblico. ¿Por qué? Porque cuando quitamos los ojos de Jesús, nosotros sucumbimos en el pecado. Hermanos, nos caemos. ¿Se acuerdan cuando Pedro se bajó y caminó sobre las aguas? Pero cuando quitó la vista de los ojos de Jesús, Pedro se hundió porque vio las circunstancias, vio el problema, vio la situación. Esta mujer vio que Sodoma ya estaba cayendo fuego y azufre. Estaba pensando, seguro ya mi casa se quemó, mis yernos se quemaron. Ella estaba pensando en todo, menos en obedecer a Dios. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, nosotros caemos en el pecado. ¿Sabes? Ellos no ven esa oportunidad de cambio que todos los días Dios le daba. Ella no lo vio. No siguió esa posibilidad de cambio y por eso no salió con ellos. Pero ella no, por eso se quedó atrás, hermano. Dios nos da una posibilidad de cambio, una transformación emocional, afectiva y laboral. Dios lo hace con nosotros. Pero cuando nosotros caminamos hacia adelante, cuando no miramos hacia atrás, porque mirar hacia atrás es perder el tiempo, mirar hacia atrás es perder la visión, mirar hacia atrás es perder el enfoque que debemos tener nosotros hacia Dios en todos los momentos de tu vida. Entonces no hay disposición para andar en el presente. Cuando una persona vive en el pasado, no tiene la disposición. En otras palabras, no quiere llegar al presente, quiere seguir cargando y consintiendo el pasado, que lo único que ha hecho es hacerte daño y dañar a tu propia familia. La primera persona que se daña eres tú, luego tu propia familia, hermano, y tu familia laboral. Donde vayas, vas haciendo daño porque el pasado hace daño, hermano. Entonces no te quedes mirando hacia atrás, mira hacia adelante, dando espacio a lo nuevo en ti, dando espacio a lo que Dios quiere hacer nuevo en tu vida. Dale espacio a Dios y verás cómo Dios va a cambiar, va a sacar ese camión de basura, todos esos desechos que no sirven del pasado, para darte una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces no permitas que el mundo te detenga, no lo permitas, hermano. Tu mundo interno emocional, no permitas que se detenga en el pasado. Tu mundo interno emocional debe ser removido, debe ser cambiado, restaurado por la mano del Señor. Pero Él lo va a hacer cuando tú le des la oportunidad que Él lo haga, porque Él es un caballero y a la fuerza no va a hacer absolutamente nada. Por eso tú necesitas soltar. En la medida que tú quieras ir soltando, sacando todas esas cosas que te han hecho daño hasta el día de hoy, esas emociones que te hicieron llorar por muchos años y años llorando por lo mismo que me dijo, que me miró, que no me tocó, que sí me agarró. Hermano, todas esas cosas hacen daño emocionalmente. Esos recuerdos que todavía te mantienen, que te están dañando tu vida emocional en el tiempo presente, y estás dañando emocionalmente a las personas que están alrededor tuyo. Si asumes esa actitud de quedarte en el pasado, eres igual que Edith. Ella se quedó en el pasado, por eso se convirtió en una columna de sal. La mujer de Lot, por estar siempre mirando atrás, perdió la vida, hermano. Yo te insto en esta noche a que puedas creerle a Dios, a que puedas aprender a vivir en el presente que te está brindando Dios. Un nuevo amanecer, una nueva bendición, una nueva misericordia para que puedas salir adelante. Por eso, similar a lo que el ángel le dijo a Lot y a su familia, fue lo que Jesús nos advierte a nosotros en Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces ni siquiera una persona que le puso las manos al arado y se aparta, se va nuevamente a su vida antigua, puede trabajar y servir en el reino de Dios. Nadie que se devuelve es apto para eso. Tiene que regresar con humildad y sencillez delante del Señor, para que el Señor lo perdone y le dé la oportunidad nuevamente de entrar, ¿verdad?, y trabajar en los ministerios del Señor. Es importante que tú y yo aprendamos esto en esta noche, hermano. Entonces, el reino de los cielos es el presente, tu presente. Mirar siempre tus ojos puestos hacia el cielo, donde está el Señor, hermano, sin que tengas que mirar para atrás, porque el mirar para atrás nos trae pésimos recuerdos, situaciones crueles, difíciles que vivimos y que Dios ha borrado para que hoy tengas nueva vida, nueva visión, nuevas emociones, nuevos sentimientos.
donde el pasado es solo muerte, pero el presente es vida y vida en Cristo Jesús. Cristo te ama y no quiere que sufras tanto. Cristo te ama y te dice, para, detente en este momento para que puedas avanzar espiritualmente. Detente en este momento para que puedas escuchar que Él te está llamando. Y cuando ya hayas recibido el llamado de Dios, entonces continúa el camino, avanza en el Señor, crece en el Señor para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Segundo, nunca mires atrás, porque mirar atrás te detiene en el camino. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa eso? Que debemos estar conscientes de su presencia en nuestra vida. Debemos ser conscientes que todas las decisiones que tomemos nosotros sean conforme a la voluntad de Dios. No debemos limitar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios solamente a tiempos de oración o a tiempos de congregación en la iglesia. No, sino que todo el tiempo, donde quiera que vayamos, donde quiera que caminemos, nosotros busquemos siempre ir acompañados de la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que estar en todo nuestro andar diario, porque esa presencia de Dios es la que va a ir enderezando el camino de nosotros, es la que va a ir guiándonos para hacer nosotros la voluntad del Padre en todo momento. ¿Sabes? Esa influencia poderosa tiene que estar en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Ahora, hay que hacer esto requiere una actitud de ¿qué? De sumisión y humildad ante Dios. Cuando yo dejo que Dios me dirija, cuando yo dejo que Dios guíe mi vida, cuando yo dejo que Dios me enseñe y me lleve a toda verdad, yo soy una persona sumisa y una persona humilde delante de la presencia de Dios. Por eso debemos orar y pedirle a Dios nuestro Señor que nos dirija en nuestras decisiones, en nuestras acciones, y para estar abiertos siempre para recibir la bendición y la provisión que Dios quiere entregarnos a nosotros todos los días de nuestra vida. La promesa de que si nosotros, hermanos, reconocemos a Dios en todos nuestros caminos está escrita. Dice, y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir veredas? El camino por donde yo voy. Dios lo va a ir enderezando todos los días. No va a dejar que mi pie llegue al resbaladero, sino que Él va inmediatamente a meter su mano para enderezar mi camino, para enderezar mis pies, para que yo pueda hacer lo correcto siempre delante de su presencia. Es decir, que Él nos va a nosotros a conducir por el camino correcto. Él es el único que nos va a ayudar a encontrar el camino correcto. Nos guiará de la mejor manera a cada uno de nosotros, y con todo el amor que Él nos tiene, nos irá guiando y nos llevará a donde nosotros realmente debemos estar. Hay veces que estamos en el lugar equivocado. Tú le has preguntado a Dios si estás en el lugar correcto. Porque a veces por nuestra propia concupiscencia creemos que estamos en el mejor lugar, y no siempre estamos en el mejor lugar. Así que todos podemos preguntarle, Señor, ¿yo estoy en el lugar correcto? Por eso yo te digo que es esencial, es importante recordar a la mujer de Lot, no solo porque ella miró atrás, porque no solamente porque haya desobedecido mirando atrás, sino que también, como te dije ahorita, desobedeció una tremenda instrucción. ¿De dónde venía la instrucción? Venía de Dios. ¿Eso qué era? Palabra de Dios. Y esta mujer desobedeció esta instrucción cuando le dijo, no te detengas en ningún lado, sigue caminando, sigue avanzando. Lo leímos en Génesis ahorita 19-17. ¿Y esto a qué se debió? ¿A qué? ¿A qué se debió esto? Que para mirar atrás, como yo te dije ahorita también, primero te tienes que detener, porque nadie voltea atrás así de esa manera. Uno se detiene y voltea hacia atrás. Al estar detenida ella, igual que cuando nosotros nos detenemos en el camino, no pudo dar ni siquiera un solito pasito hacia adelante, sino que se quedó totalmente detenida. Hay tiempos en que hemos estado detenidos, y esos tiempos que nos han traído a nosotros angustia, desesperación, perdimos el gozo, perdimos la alegría, porque estuvimos en ese tiempo detenidos y no estuvimos presentes de la mano con el Señor, nos apartamos del Señor. Esos momentos de tensión, hermano, Dios sabía, por eso le digo, no te detengas. ¿Por qué? Porque si tú te detienes, la curiosidad, hermano,
te hace voltear. La curiosidad te aparta de la presencia de Dios, hermano. El estar nosotros pasando por una prueba, porque es una prueba difícil, era una prueba de obediencia, también te hace caer en pecado y volver hacia atrás. Pero qué bueno que Lot y sus hijas no lo hicieron, que también nos dan un tremendo ejemplo a nosotros de obediencia. Y también la esposa de Lot da un tremendo ejemplo de lo que la desobediencia causa en nuestras vidas cuando lo hacemos. Entonces, hermano, cuando tú te detienes en el camino de la fe, cuando yo me detengo en el camino de fe, al igual que el pozo de agua que está estancada, y por estar estancada, llena de podrido, pasa de la misma manera con nuestra fe cuando se estanca. ¿Sabes qué? Esa fe muere si nosotros nos detenemos en el camino. Esa fe se aparta de nosotros, hermano, cuando nos detenemos en el camino y no seguimos creciendo como Dios quiere que tú y yo sigamos creciendo, que nos sigamos fortaleciendo en el conocimiento de Dios a través de la palabra. Por eso nosotros nunca debemos detenernos, sino que al contrario, tenemos que avanzar todos los días, porque si nos detenemos en el camino de la fe, hermano, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a seguir creyéndole a Dios todas las bondades que Dios nos da a nosotros todos los días? Por eso falleció la esposa de Lot, por detenerse en el camino. Yo te insto en esta noche que no te detengas en el camino, sino que sigas avanzando, ¿sabes? El pecado de la esposa de Lot, ¿sabes cuál fue? Literalmente desobedecer la instrucción del ángel. Eso fue el pecado de ella, porque la instrucción que el ángel estaba dando venía de parte de Dios. Era la voz de Dios a través del ángel hablándole a esta mujer de no mirar hacia atrás. En la Biblia la desobediencia se considera pecado. Si tú eres desobediente, estás en pecado. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, hermano. Y por lo tanto, es una forma de no obedecer a Dios. Cuando yo estoy en pecado, estoy en desobediencia. Estoy apartada del Señor. No tengo comunión con Dios porque el pecado nos separa de Dios. Por eso, cuando la gente pecadora ora, dice la Escritura que Dios no escucha la oración del pecador. Pero si el pecador se arrepiente, Dios sí escucha esa oración. Si tú quieres que Dios escuche tu oración, tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que caminar en la bendición, que es la obediencia hacia Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. La desobediencia siempre te va a llevar a la dirección contraria a la que Dios te está dando en este tiempo. ¿Cuál fue la dirección contraria de esta mujer? Voltear hacia atrás. ¿Qué quiso decir? Yo me quiero devolver. Yo quiero volver a mi casa. Yo quiero volver a mi familia. Yo no quiero estar en este lugar. Y esa desobediencia le costó la vida. Proverbios 1, 32 y 33, mira lo que dice. Su descarrío e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. ¿Se descarrió o no se descarrió? Sí, porque no obedeció a Dios, se apartó de Dios, se volvió necia. Y los necios siempre reciben el propio castigo de su necedad. El tercero dice, nunca mires atrás, aunque otros se burlen de la palabra de Dios. Génesis 19, 14, mira lo que dice la Escritura. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla, pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Es importante, hermano, que usted y yo recordemos el destino de los yernos de Lot. Fíjate, Lot fue allá, les habló y dice, apúrense, arreglen sus cosas, vamos, tenemos que salir. Dios dio una orden, Dios nos habló, Dios dijo que iba a acabar con esta tierra con fuego y azufre. Dios nos quiere a nosotros apartar de este castigo, de esta ira que está sobre estas dos ciudades. Vengan, yernos míos, vámonos. Pero estos creyeron que Job estaba bromeando, tomaron a juego todas las palabras de Job y dijeron, no, nosotros nos quedamos en este lugar. Si tú te quieres ir, vete, ese sí es problema tuyo. Yo me imagino que lo hablaron de esa manera. Pero eso ya le había advertido, les habló, pero estos no creyeron en la palabra. Por lo tanto, tenemos que recordar, como dice aquí la palabra, que aquellos que se burlan de la palabra de Dios también van a ser castigados. Proverbios 3:34 lo dice claramente, también serán destruidos. ¿Qué dice? Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Escarnecedores son los burladores. Los hombres malos, impíos, esos son los escarnecedores, hermano.
Y por eso Dios a ellos también los castiga de esta manera. Y a todos los que son escarnecedores de la misma manera serán destruidos, como dice la Escritura. Así como la esposa de Lot murió, los yernos también murieron, hermanos, quemados vivos cuando cayó el fuego y el azufre en esa ciudad. ¿Sabe? Cuando eso descendió del cielo sobre Sodoma y Gomorra y cayó y murieron tanto ellos como todos los impíos, todos aquellos que no creyeron en Dios durante todo el tiempo que estuvo Sodoma y Gomorra levantada como ciudades, hermanos. Yo creo que es evidente que la desconfianza en la palabra del Señor le costó la vida a estos jóvenes. Usted, hermano, te digo en esta noche con todo el amor, no desconfíe de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es real, la palabra de Dios es verdad, para que no caiga en la destrucción que vamos a leer aquí en Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces toda desobediencia recibió ¿qué? Justa retribución. La palabra que Dios dio a los ángeles fue firme, fue una advertencia para que ellos salieran, y sin embargo la tuvieron en poco. Y por eso todos los que la tuvieron en poco, empezando por los yernos de él y aún por la esposa de Lot, fueron destruidos. Porque el castigo ya estaba anunciado, la ira de Dios iba a caer y Dios estaba anunciando. Y no aceptaron la voluntad de Dios, hermano. Yo le hago una pregunta en esta noche. Tal vez has oído la palabra de Dios, pero tratas la palabra de Dios como si fuera una broma. Yo te digo, es un pare hoy. La palabra de Dios no es broma. La palabra de Dios se cumple en el sí y en el amén, dice la Escritura. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios para enseñarnos a nosotros, para advertirnos a nosotros, para consolarnos en todos los momentos, porque esa es la profecía correcta. Para exhortarnos cuando nos equivocamos, cuando no atendemos el llamado del Señor. Por eso la palabra de Dios hay que tomarla como es, con respeto, con amor, para aplicarla en nuestra vida y poderla transmitir a las demás personas. Que este mensaje de hoy quede grabado en tu corazón y que puedas tú aprender de él para ayudar a otros a que también aprendan lo que tú has aprendido en el día de hoy. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿Vives como un incrédulo sin ponerla en práctica, practicando las obras de la carne? Yo no sé si la estás practicando. Los incrédulos practican las obras de la carne. Los verdaderos hijos de Dios creemos en ella, somos creyentes de la palabra y no practicamos las obras de la carne. No sé en cuál de los equipos están, pero yo te sugiero que estés en el mejor equipo, de los que tomamos la palabra y la practicamos y vivimos a través de ella, apartados de todos los pecados de la carne. Es fácil, hermano, si caminamos de la mano del Señor. Él nos va a ayudar todos los días de nuestra vida. Ahora, Gálatas 6, 7 y 8. Mira, escucha bien esta palabra. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces el que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra en el Espíritu sembrará para vida eterna. ¿Cuál de las dos prefieres? ¿Sembrar para la vida eterna, que vas a tener toda una eternidad con Cristo, o sembrar para la carne, que es la dirección que va al mismo infierno, hermano? La decisión es tuya. Solamente hay dos destinos, uno que sube y uno que baja. Tú y yo decidimos cuál es el destino que queremos tener para nuestra vida en la eternidad. Pero yo te sugiero que hoy pongas en orden tu vida, salgas del pasado y empieces a caminar bajo la cobertura del Señor. Dar los pasos de fe para que puedas tener una vida transparente y limpia delante del Señor y puedas vivir una eternidad con Cristo Jesús. Pero es importante que no menosprecies nunca la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tesoro. Y como es un tesoro, atesórala en tu corazón todos los días para que cada vez que hables palabra de Dios, hables palabra de bendición, que vas a ayudar a muchos que están caídos y los puedes levantar con la palabra del Señor. La palabra del Señor es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y hasta tocar nuestro espíritu, hermano. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies. La palabra de Dios, hermano,
hermanos, nos levanta, nos fortalece, nos edifica y nos hace nuevas personas delante del Señor. Ahora, si estás esforzándote en caminar en la justicia del Señor para cumplir la palabra de Dios en tu vida personal, examina si tú aún te detienes y miras atrás en las cosas del mundo. Examínate, porque si todavía está pasando esto, entonces trata también de afirmarte en el camino para que esto no te suceda y vuelvas nuevamente atrás. Recuerda lo que le pasó a la mujer de Lot. Vive en oración, vive en comunión con Dios, lee la palabra, aprende la palabra para que pueda ser edificado a través de ella y fortalecido en el poder de esta misma palabra. ¿Sabes? Para que no vayas a sufrir lo que sufrió la mujer de Lot y los yernos de Lot por ser desobedientes a la palabra de Dios, por ser burladores de la palabra de Dios. No te burles de la palabra de Dios, porque lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. Si siembras en la carne, recibirás todas las cosas de la carne, pero si siembras en el Espíritu, vas a recibir bendición del cielo en el nombre de Jesús. Hermano, muchas gracias por estar con nosotros. Que tengas una linda noche. Bendiciones.